Vale, entonces, hoy voy a hacer un vídeo sobre ego y esencia y en vez de explicar qué son cada cosa, cada una de las dos, mejor voy a decir cómo saber si estamos actuando por ego o por esencia. Cómo saber si estamos actuando para aumentar o alimentar el ego o por acción genuina y con naturalidad. Y voy a hacer un vídeo muy corto porque me he encontrado con muchísima gente que no entiende muy bien lo que significan esos términos, entonces creo que es mejor dar ejemplos prácticos, lo cual a mí me suele costar porque tiendo mucho a explicar cosas abstractas sin dar ejemplos prácticos, para saber cuál es cuál. ¿Cómo saber si estamos actuando por ego? Estamos actuando por ego si, por ejemplo, queremos demostrar algo a nosotros mismos o a los demás. Es decir, si queremos aumentar nuestro orgullo o dar una imagen, sea falsa o no, pero dar una imagen ante los demás de que demostramos que sabemos hacer algo, que somos de cierta manera, dar una imagen. O también a nosotros mismos de creer que somos una buena persona o creer que somos más capaces que los demás. La comparación también es muy de ego, de sentir que somos o mejores o peores que otras personas, porque también hay egos que se consideran peores que otras personas. El ego no es siempre en positivo, también puede ser en negativo, pero la comparación y darle importancia a esa comparación está muy relacionada con el ego. Luego también si queremos protegernos o proteger, pero bueno, protegernos en el sentido de sentir que estamos siendo atacados y querer que eso no ocurra. Por lo tanto, atacar de vuelta. O defendernos en el sentido de no contestar o no dar nada de nosotros. Entonces, eso sucede cuando creemos que alguien nos está desvalorizando por completo o que cree que todo nosotros está siendo incapaz o está siendo estúpido o está siendo inconsiderado. Entonces el ego lo interpreta como un ataque y quiere defenderse, sea de la manera que sea, con mecanismos de defensa que trataré en otro vídeo. Luego también si queremos complacer. Esto al final también es para protegerse, porque la complacencia es una forma mucho más aceptada de protegerse porque es algo mucho más social. Pero complacer al final, primero, es de ego porque también está dando una imagen no genuina y al mismo tiempo la intención real es simplemente que los demás tengan una mejor visión de nosotros. Es una distancia entre yo y la otra persona, porque si alguien expresa, por ejemplo, una opinión con la que yo no estoy de acuerdo, pero complazco y cedo, realmente no estoy siendo convencido, estoy teniendo una peor imagen de ellos, con la única intención de que ellos tengan una mejor imagen de mí. Pero complacer es mucho más que eso, simplemente era un ejemplo. Y luego también, si queremos perfeccionar algo, si tenemos una imagen muy ideal o muy idealista, que es lo que me suele pasar a mí, de algo y queremos perfeccionarlo hasta el punto de la artificialidad, hasta el punto de que no es algo real. Y luego también tengo apuntadas algunas características del ego, de cómo piensa, de cómo opera. Pues el ego básicamente, lo principal es que siempre quiere tener el control de las situaciones. Quiere o bien saberlo todo, o bien saber cómo gestionarse con los demás, o con él mismo, o con su entorno, tener el control y estar por encima de las cosas, aunque sea simplemente mentalmente, para saber para predecir lo que va a pasar, para predecir qué es lo que va a ocurrir y cómo hacer eso para beneficiarse. Luego también se resiste al cambio, por ejemplo, o a lo que no va a su favor, a lo que no le beneficia, se resiste y quiere cambiar las cosas para que solo él se haga beneficiado. Luego también desconfía de los demás porque los ve como un posible ataque, y culpa a los demás. Cuando pasa algo malo, no se lo atribuye a sí mismo nunca, sino que lo atribuye a los demás y por eso quiere castigar a los demás. Luego también vive en el pasado. Yo también apunté que podrías también vivir en el futuro. La cosa es que no vive en el presente. Es como que simplemente, eso, lo que dije en el anterior vídeo, que o bien interpreta el pasado de una manera que haga que él tenga razón, o también imagina el futuro en positivo a lo mejor, porque cree que todo se va a solucionar de una manera mágica, alguien le va a salvar o se va a salvar a él mismo, o interpretar el futuro de manera negativa, en el que todo el mundo tiene la culpa de lo que va a pasar, yo no tengo ninguna culpa, si la gente fuera como yo, no sé qué, ese tipo de comentarios mentales. Luego también es serio y que
tiene que ser así la forma y que es muy rígido. También hay egos que no son serios, sino que se toman demasiado a la ligera las cosas. Eso es lo que hablé en el anterior vídeo de los roles sociales, que hay gente que simplemente los rompe por romper, por jugar, por destruir, y hay gente que los mantiene firmes por rigidez mental. Las dos son egoicas, ¿vale? Y también juzga a los demás, obviamente, y los juzga normalmente en negativo, a sí mismo en positivo y a los demás en negativo, o al revés. Siempre va a prisas, siempre quiere solucionar todo al momento, que todo se le dé al momento. Para que os hagáis una idea. Vale, eso era el ego. Y luego, ahora, aparte, el alma o lo que se llama la esencia o la autenticidad, ¿qué características tiene? ¿Cómo sabemos que algo está surgiendo a partir de la esencia? Pues lo primero es que el alma no necesita saberlo todo o controlarlo todo, sino que acepta que los demás también tienen agencia, también tienen formas de actuar y los demás también tienen necesidades y tienen objetivos diferentes a los tuyos que a lo mejor son contradictorios y no pasa nada. Se puede hacer compromisos con los demás. Luego también, en vez de resistirse, se rinde. Se rinde en el sentido de que acepta lo que viene porque no se puede predecir todo, no se puede controlar todo. Luego, en vez de desconfiar, confía mínimamente en la gente, o sea, un mínimo. Y confía en que la vida le va a llevar por un camino neutral porque no es una persona, por ejemplo, también pensar que eres una persona que tiene mucha suerte o que es gafe, pensar que la vida te la tiene jurada o que la vida tiene grandes planes para ti, también es egoico. Hay que tener una neutralidad hacia ella. Hay cosas buenas y cosas malas, pero incluso si se cree un poco en cosas religiosas o supersticiosas, saber que simplemente cosas buenas pueden pasar o no, y cosas malas pueden pasar o no, y son más bien coincidencias que destinos. En vez de culpar, se toma la responsabilidad, es decir, que cuando algo malo ocurre, no se dedica a culpar y a castigar, sino a hacer todo lo posible para que no vaya peor. Simplemente es práctico en ese sentido. Es como no sirve de nada ahora mismo culpar y castigar, sirve mejorar la situación. Entonces, en vez de culpar a los demás, reconoce que a lo mejor tiene parte no de culpa, sino mm, de relación con lo malo que ha pasado, con una situación mala que haya pasado y que se puede hacer algo al respecto. Y luego, obviamente, en vez de vivir en el pasado o en el futuro, vive en el presente, que eso también lo hablé en el vídeo anterior. Y en vez de juzgar completamente todo lo que ocurre, de dar juicios de valor de bueno, malo, correcto, incorrecto, simplemente simpatiza con la realidad y simplemente la acepta como es. Que sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero bueno, en el anterior vídeo ya expliqué un poco cómo hacer eso. Y luego, obviamente, en vez de ir siempre a prisas, vive en calma porque sabe que la vida realmente es calmada, que el ritmo de la vida no es tan rápido como parece, que se puede dedicar a su tiempo las cosas. Entonces, si tenemos que resumir un poco todo, diríamos que el ego busca el beneficio propio o busca simplemente ir a extremos y pensar que los demás están bien y yo estoy fatal, o al revés, yo lo sé todo y los demás no saben nada, no sé qué. Y luego también eso, controlarlo todo y al controlarlo todo, como separarse mucho de los demás, porque el ego tiende con la comparación y con la culpa y los juicios morales, tiende a separarse mucho de los demás. Y el alma es como que se aúna con los demás, sabe que es uno más, que no es ni muy especial ni está por debajo de ellos, sino que es igual que los demás. Y luego, no sé si se nota, pero parece que el ego evita trabajar, o sea, evita trabajar en el sentido de em, voy a hacer todo lo posible para que los demás solucionen las cosas por mí, o voy a hacerlo yo todo porque no confío en los demás, y el alma simplemente dice, mm, esto es algo cooperativo, tenemos que hacerlo todo entre nosotros porque no hay una sola persona que pueda hacerlo. Y nada, eso era todo. Si hay alguna duda, por favor, la gente que me conoce, que me lo diga en persona o por mensaje o lo que sea. Y yo intento pues que encontremos una solución, que a lo mejor al hablar con esas personas puedo encontrar una nueva solución que antes no había visto. Y como siempre, bueno, como siempre no, esta es la primera vez que lo digo, pero como siempre,
Si eres una persona que habla mucho, haz más. Y si eres una persona que hace mucho, piensa más, ¿vale? Gracias.